Estamos para dedicarle tiempo a temas interesantes y a invitados interesantes. En este caso lo de invitados, nunca mejor dicho, porque nos hace mucha ilusión que nos visite aquí en los estudios que tenemos en Radio Barcelona, en la SER. Albert Rudé, entrenador al que habéis oído en otras ocasiones aquí en Play Fútbol, pero que nos visita ya con un poco más de experiencia en la mochila. Recuerdo que seguramente la primera experiencia, la primera entrevista que le hicimos era el asistente de Diego Alonso en Pachuca, en aquel Pachuca que acabó proclamándose campeón de su Champions, de la Champions particular de Norte y Centro de América. Y ahora con más experiencia como entrenador nos visita Albert Rudé aquí en los estudios de Play Fútbol, vamos a decir. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Muy buenas. Lo hemos comentado antes de entrar en el estudio, la gente que quiera ya nos entenderá qué cerquita estuvimos en Alcorcón, ¿eh? Estuvimos muy cerquita, a 30 minutos. Yo todavía sueño algún día con aquel día, entre otras cosas porque no pude acompañaros. Estuve intentando buscar entradas por aquello de que se hacía de que la afición local tenía que ocupar el máximo número de asientos posible. No encontré ni entrada ni acreditación porque evidentemente la SER tenía que cubrir el partido con alguien que no fuera tan imparcial como yo y sí, la verdad es que fue una pena. Albert Rudé estuvo en el Castellón en la segunda etapa del año pasado, vamos a decir el último semestre, y en esa promoción de ascenso hasta la final en el campo del Alcorcón, pues con opciones hasta el último minuto prácticamente de haber ascendido a segunda. Déjame que te pregunte, ¿qué tal pinta le ves al Castellón también este año? Pues muy buena. Ya era de esperar. Yo me fui de Castellón como un orellut más, enamorado de la afición, del proyecto y deseo que este año puedan conseguir el objetivo que llevan persiguiendo. Tú estás centrado en seguir tu carrera como entrenador, como primer entrenador y de hecho he ido siguiendo tus pasos, te has ido moviendo y estás viendo diferentes maneras de entender y de ver el fútbol en estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, en este periodo transitorio que estoy me voy actualizando, voy visitando a entrenadores y voy tratando de pulir un poco mi forma de entrenar para ser mejor cada vez. Tú en Castellón te encuentras a una directiva que confía absolutamente en el Big Data. Es una cosa que tú ya conocías que existía en el fútbol, pero no sé si, Albert, es la primera vez que te encuentras cara a cara con una directiva que trata el fútbol, que entiende el fútbol de esa manera. Sí, totalmente. Nosotros ya utilizamos el Big Data mucho, pero no había estado en un club donde eso fuera la base, digamos, donde el club fuera dirigido por gente que basa todas sus decisiones y su accionar del día a día en los datos. No me había encontrado y fue la primera experiencia y muy gratificante. Tú has estado en los últimos meses también, sabiendo que el Big Data en el fútbol pues tiene cada vez más cabida, se le da más importancia y demás. Enterándote de proyectos o adentrándote, mejor dicho, en proyectos que viven el fútbol o que entienden el fútbol de esta manera. Hay que decir para los oyentes que no lo controlen, proyectos que son exitosos en los últimos tiempos, Brighton, Brentford, el Unión Saint-Gilloise en Bélgica, que ha hecho temporadas fabulosas y ha sacado jugadores como, bueno, futbolistas que lo están rompiendo absolutamente ahora en diversos equipos de Europa. Boniface mismamente, el jugador del Leverkusen, también el Toulouse, el Castellón, lo hemos dicho antes. Están trabajando de esta manera, Albert, y a muchos de esos equipos les está funcionando el proyecto. Sí, se han consolidado ahora, hace tiempo ya que están trabajando así, se han consolidado ahora. Ellos llaman Small Data en lugar de Big Data. ¿Esto por qué? ¿Por qué es Small Data? Por un tema de algoritmos. Sus algoritmos son tan precisos y tan específicos que ellos se diferencian de los datos que tú puedes encontrar en una plataforma como por ejemplo Wirescout, ¿no? Entonces ellos le llaman Small Data para diferenciarse del Big Data, porque sus algoritmos realmente están basados en ir a buscar predecir el rendimiento. Curiosamente, el propietario del Brighton, del Brentford y del Castellón, ellos apostaban
a nivel deportivo y utilizaban algoritmos para predecir rendimiento y poder apostar correctamente. Pues esos algoritmos son los que están utilizando en sus equipos para poder predecir el rendimiento y fichar jugadores que puedan darles ese rendimiento esperado. Tú separas el tema de utilizar el Big Data o el Small Data, como lo queramos llamar, en dos grandes bloques. El bloque de los fichajes y el bloque del análisis cuantitativo del rendimiento. Dentro de los fichajes también hay muchos subapartados y es importante, por ejemplo, me explicabas que ellos utilizan un ranking que evidentemente está todo numerado. El ranking está numerado, me parece que es del 5 al 95, ¿verdad? Sí, es del 5 al 95. Ellos llaman rating. 5 sería el jugador más talentoso, 95 el menos talentoso. Entonces ellos dicen que si tú tienes, por ejemplo, un jugador de rating 5 y uno de rating 40, pues tienes que fichar al de rating 5 porque tiene mucho más talento. A partir de 30 para arriba, ellos consideran que son jugadores que ya no se deben fichar. Todo lo que entre desde 5 a 30 son jugadores muy interesantes a nivel de calidad y talento. Me explicabas también que exploran todos los mercados, que los clubes evidentemente no, un club por ser el Castellón y estar en primera ref y se ha demostrado en el último mercado, no mira solo al mercado nacional, a jugadores de esa misma categoría y de ese mismo país. Está bastante internacionalizado todo. Y luego que comparan sus plantillas con las demás dentro de una misma competición, ¿verdad? Sí, claro. Esa forma de trabajar a ellos les permite explorar diferentes mercados, es decir, internacionalizar el club. Por ejemplo, yo me voy a Toulouse y me encuentro que el idioma dentro del club es el inglés, porque está el club internacionalizado, porque han podido traer jugadores de todos los rincones que entraban dentro de este rating, es decir, traer talento de la liga que fuera. Y la otra cosa muy interesante es que una vez tienes conformada tu plantilla, la puedes comparar a nivel numérico con las otras plantillas de tu misma liga para saber cuáles son tus objetivos y en qué nivel estás. O sea, es que esto lo he hablado alguna vez con gente que está metida en el tema de Big Data. Son capaces incluso de predecir más o menos cómo va a quedar la clasificación. ¿Hacen predicciones de ese tipo o no? Sí, las hacen. Otra cosa es cómo queda al final la cosa. La otra cosa es cómo salen, porque al final, si fueran robots, podríamos decir que estarían muy cerca de acertar, pero como son seres humanos y hay relaciones en medio, pues esto ahí ya se complica un poquito más. Claro, ese es otro apartado importante. Me apuntabas que no pueden medir correctamente las relaciones, porque eso es algo que se escapa de las matemáticas. A día de hoy hay una empresa que empieza a hacerlo. Gainline Analytics empieza en rugby a intentar medir la cohesión del equipo, cómo se relacionan los jugadores dentro del juego, porque dicen que esto es un parámetro muy importante para predecir rendimiento, obviamente. ¿Hablamos solo de rendimiento deportivo o no? Rendimiento deportivo, vale, exclusivamente. Sí. Si se entienden o no se entienden jugando juntos. Entonces yo creo que estos tipos de ratings hoy en día les falta aún mucho de desarrollo para poder medir esas relaciones que al final son las que te acaban dando éxito, porque tú puedes fichar a jugadores muy buenos y no acabar teniendo éxito porque las relaciones en el juego no se acaban desarrollando. Ejemplo, el PSG en algunas de sus temporadas. Me parece bastante interesante también que dices que todo el tema de Big Data a la hora de fichar que no acaba de servir para explorar roles funcionales. Vamos a explicarle a la gente qué quieres decir con roles funcionales. Sí, lo puedo explicar con un ejemplo que pienso que es más fácil. Tú quieres fichar un mediocentro y tienes un mediocentro que es de rating 5, de lo mejor que puedes fichar, y otro que es de rating 20. Pero a nivel funcional, a nivel de características para tu modelo de juego o para quien va a jugar a su lado, el de rating 15 o 20 te encaja mejor que el de 5. Pero ¿qué pasa? Tu algoritmo dice, no, tienes que fichar el de 5, porque esto te da más probabilidades de ganar. Ya. ¿Qué va a pasar al cabo de la temporada? Que si el de 5 no se acaba adaptando por su funcionalidad en el juego, su rating va a acabar siendo 20. Y el que era de 20, si se adapta correctamente a tu modelo, sus números van a mejorar y va a acabar siendo un rating 5 o 10. Por eso, en este punto es en el que entra la importancia del ojo humano, vamos a decir, del director deportivo, del secretario técnico. Es decir, yo puedo ver que a través de los datos, que hay dos mediocentros entre los que quiero fichar. Uno es claramente mejor que el otro, nos lo señala el rating, pero ahí es el ojo humano de decir
qué características necesito en este centrocampista, qué rol, qué cosas va a hacer y qué cosas necesita el equipo que haga el jugador que fichemos, que se pueda adaptar a lo que nos han dicho los datos. Exactamente, y lo que quiera el míster y la forma que vamos a tener de jugar, y la forma de entrenar y quién va a tener al lado. Y esto solamente lo puede hacer, pues en este caso, el director deportivo. Luego hay un segundo bloque que es análisis cuantitativo del rendimiento. ¿Cómo explicamos lo que es el análisis cuantitativo del rendimiento? Bueno, hasta hace unos años atrás lo que hacíamos nosotros es un análisis cualitativo, es decir, nos mirábamos el partido, hacíamos cortes, utilizando pues la visualización del partido, y a partir de ahí pues intentábamos mejorar a los jugadores con nuestros cortes de vídeo hechos a ojo. Ahora mismo esto está ya en un 50-50 con el tema cuantitativo, es decir, puedes sacar datos de una forma brutal para poder ver cosas que el ojo no detecta. Rendimiento individual del jugador. Me hablas de intentar cuantificar el rendimiento individual del jugador, pero que de alguna manera no se puede acabar de cuantificar las funciones clave que el ojo no puede, vamos a decir, objetivizar, ¿no? Que al final el rendimiento individual del jugador, ¿hasta qué punto lo puede medir solo los datos? Claro, necesitas las dos cosas. Necesitas el ojo que pueda hacer los cortes de vídeo que tú necesitas para ese jugador, para su plan de trabajo, para su desarrollo. Pero, por ejemplo, un mediocentro que se dedica a recuperar balones, tú no puedes estar a ojo midiendo cuántos duelos ha ganado, terrestres, aéreos, en qué zona, qué han producido esos balones después de ser recuperados. Es imposible para el ojo, ¿no? Y eso el dato te lo da. Claro. También la importancia del rendimiento colectivo del equipo. Y aquí me pones, por ejemplo, pones la particularidad o el ejemplo del índice de presión tras pérdida. Yo hablaba con Víctor Horta hace unos años, me explicaba cómo utilizaban ellos el Big Data, y ellos decían que trabajaban con el ojo humano, pero que luego a partir de los futbolistas que les habían recomendado, metían aquí los datos. Por ejemplo, para un modelo de juego de Marcelo Bielsa, yo quiero a un interior, nos hemos fijado en todos estos interiores, nos gustan, nos encaja más o menos en el modelo, vamos a elegir. ¿Cómo podemos elegir? Le aplicamos el dato, el algoritmo en este caso de número de balones robados en campo rival, y el que tiene mayor número de balones robados en campo rival es el que en este caso tiene más opciones de fichar. Es una manera, me explicaba él, cómo lo utilizaban ellos. No sé si te refieres a esto con el rendimiento colectivo del equipo. Claro, puedes sacar este tipo de informaciones que te sirven mucho, y esto se puede encontrar en plataformas. Pero el Small Data, a lo que ellos se refieren, es que ellos lo que hacen es crear sus propios indicadores de rendimiento. Y para eso mezclan todo tipo de parámetros, como ese que estábamos hablando, para crear nuevos indicadores. Y esto para mí es brutal. Por ejemplo, yo tengo un indicador de mis equipos que es distancias y otro que es verticalidad. Distancias entre líneas, distancias entre propios jugadores. Distancias de relación entre jugadores y verticalidad, ¿no? Son dos cosas para mí que son muy, muy determinantes en mis equipos. Pero esto yo no lo encuentro en las plataformas. En el Big Data no aparece. Necesito indicadores propios y mezclarlos de una forma inteligente para poder producir unos números que a mí me indiquen si esto está siendo óptimo o no. La verdad es que es un mundo que es... si escucháis la entrevista con detenimiento, es súper interesante y se sacan muchísimas conclusiones e información súper interesante. Rendimiento también en el entrenamiento. Se mide todo, incluso los datos de los jugadores en los entrenamientos, nivel de intensidad, es decir, a través de, no sé si te ha pasado en las visitas que has hecho a determinados equipos, decir, mira, hoy este jugador ha apretado mucho en el entrenamiento y lo ha reventado en el entrenamiento, o este otro que normalmente tiene buenos datos, o sea, se mide todo también en los entrenamientos hoy en día, ¿o no? Se mide todo y además esto fue en Castellón, que yo no lo había hecho nunca. Y en Castellón también se hace. Bueno, es que en Castellón nos decían, tenemos unas cámaras que permiten grabar los entrenamientos, permiten sacar datos, y queremos que de cada entrenamiento se saquen los datos en referencia a lo que habéis entrenado. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un entrenamiento donde insistimos mucho en el ataque de pasillo, ese ataque profundo entre los espacios de lateral y central, ¿no? Pues podíamos cuantificar cuántas veces se habían atacado, quién los había atacado, con quién se relacionaba en ese ataque, es decir, quién le pasaba el balón y qué porcentaje de acierto había cuando pasaba uno o pasaba otro.
y qué producía esto en la finalización, ¿no? Y todo esto le llamamos dashboard, y teníamos un dashboard después de cada entrenamiento para saber si estábamos entrenando correctamente lo que buscábamos en los partidos. ¿Y qué mide el rendimiento del entrenador? Esto está muy bien. Esto está muy bien y te lo digo porque soy entrenador y porque me ha gustado mucho este paso adelante que se ha hecho. Antes, ¿qué pasaba? Decían, mira, vamos a medir el rendimiento del entrenador. ¿Cuántos puntos ha hecho? ¿Cuántos puntos por partido saca de media? ¿Cuántos goles ha hecho su equipo y cuántos goles ha encajado? Y la diferencia es pues un parámetro de rendimiento muy importante. Pero ahora, con todos los datos, esto ha dado un giro. Y ahora muchos directores deportivos lo que miran es el XG, que es cuánto yo he producido como equipo a nivel de gol. Que luego lo marque o no ya es diferente. Pero la producción de gol, ¿no? Y la producción que hace el equipo rival contra mi equipo de gol también. Entonces se mide la diferencia entre estos dos parámetros. Y eso para el entrenador creo yo que es mucho más justo. ¿Por qué? Porque al final el entrenador lo que hace es poner el equipo en una serie de herramientas y disposiciones para que tenga ciertas oportunidades de gol. Luego es el jugador que se encarga de materializarla o no. Para medir el rendimiento del jugador tenemos parámetros, pero para el del entrenador no teníamos hasta ahora. Y ahora ya sí yo creo que los directores deportivos se empiezan a fijar en estos parámetros que pueden dar más valor al trabajo de un entrenador. Uno de los clubes que trabaja con esto también es el Toulouse, que está firmando una temporada formidable, el año pasado campeón en Copa en Francia. ¿Qué te has encontrado viendo entrenamientos? Recordamos equipo entrenado por Carles Martínez Novell, técnico catalán, que estuvo también en categorías inferiores del Barça. ¿Con qué te quedarías de lo que has visto en sus entrenamientos? Porque es un club que está participado por el Milan, es propiedad del Milan, vaya. Sí, estuve ahí una semana y por ejemplo, sale el presidente y dice, bueno, yo le voy a dar el equipo a Carles porque desde que él ha llegado el XG, o sea, el expected goal, ha sido mayor. Y él llegó como segundo entrenador. Sí, exactamente. Y desde que llegó, el XG del equipo, la probabilidad de gol ha aumentado y el XG en contra se ha disminuido. Entonces, para mí esto es un parámetro brutal del trabajo del entrenador. Esto antes no pasaba, ahora ya empieza a pasar. Y esto es bueno para los entrenadores jóvenes como nosotros para tener ciertas oportunidades como esta, que al final Carles el otro día lo veía jugando en Anfield contra Liverpool. La ilusión que me hizo verlo allí es increíble. Sí. Claro, les fue como les fue porque el Liverpool es lo que es también. Claro. Liverpool es un pedazo de equipo, pero sí, evidentemente que entrenadores que se lo han currado y que se han ganado su oportunidad se la merecen también. Me llama también la atención. Yo había hablado mucho contigo, creo que habíamos hablado mucho y habíamos conectado hablando de fútbol y le dabas importancia al Big Data, pero no sé si tanta como ahora. Quiero decir, ¿hasta qué punto te ha cambiado, no voy a decir la carrera, pero la visión como entrenador, el encontrarte en Castellón con lo que te encontraste, Albert? Bueno, me ha dado muchas más herramientas. Me ha dado muchas más herramientas, me ha hecho crecer y me ha hecho pues entender una parte de este negocio que yo pues la verdad no la tenía controlada o tan controlada. Y al final yo era un entrenador totalmente cuantitativo, analítico a partir de la visualización del ojo, ¿no? Yo siempre decía, lo que el ojo puede ver, déjate de datos. Y ahora digo, espera, que hay cosas que mi ojo no está preparado y que el dato puede ser muy relevante si lo utilizas correctamente. Y sobre todo para fichar también. Al final, si tú puedes acceder a unos jugadores que tienen un talento y pueden encajar en lo que tú necesitas, pienso que estás más cerca de ganar. Y eso, pues, para un entrenador creo que es muy interesante. El Big Data está cada vez más metido en el mundo del fútbol. No sé si proyectas, por lo que estás viendo, que muchos más clubes van a meterse, porque evidentemente has estado muy en contacto con clubes que le dan muchísima importancia al Big Data, pero también has visto entrenar últimamente a otros que no lo tienen tan interiorizado. No sé si percibes también en ese otro tipo de clubes la necesidad de empezar a incorporar ese tipo de circunstancias, de meter más Big Data dentro del club, para decirlo claramente. Yo creo que sí. A ver, hay clubes que el mismo propietario tiene esa forma de organizar el día a día y son clubes muy particulares, pero yo creo que en todos los demás habrá una persona especializada en poder tratar este tipo de datos
para ayudar a los fichajes o para ayudar a cuantificar el rendimiento. Al final son parámetros que te permiten tomar decisiones mejor. ¿Dónde te ves en un espacio corto de tiempo? No me digas el club, pero ¿qué te apetece hacer? Entrenar, vaya, ¿no? Sí, me apetece entrenar ya, me apetece entrenar. He estado parado unos meses que me han permitido ver otros entrenadores, otros proyectos, reflexionar mucho y esto está muy bien. Porque cuando estás trabajando no tienes ese tiempo también para dedicar a la familia y demás. Pero ya me empieza a subir un poco por las paredes. Ya tanto ver fútbol, ya el gusanillo ya empieza a apretar y tengo ganas de entrenar, pero también quiero escoger muy bien el proyecto. Porque cada paso es importante para un entrenador como yo, que al final soy joven y espero ya muy pronto pues estar en un proyecto que me permita seguir creciendo. Yo creo que le pasa al ver incluso a los entrenadores que tienen el caché más alto del mundo. Lo hablaba con otro amigo entrenador, me decía, mira Mourinho está loco por entrenar, sí, está cogiendo proyectos que van absolutamente a la deriva y te paras a mirar lo que ha escogido Mourinho en los últimos años y después de irse al Chelsea, que en el Chelsea le adoraban y es normal que se fuera al Chelsea después del Real Madrid, se fue a un United que estaba a la deriva, se fue a un Tottenham que salía de Pochettino y de haber alcanzado final de la Champions, que ese equipo ya se veía que no iba más. Pilla una Roma que vale, que puede ser un buen equipo, pero que dentro de lo que es Italia no iba seguramente a competir por los grandes títulos, cuando él es un entrenador que se sube por las paredes también precisamente si no gana. Quiero decir que lo del gusanillo de entrenar lo tienen evidentemente hasta los técnicos de más renombre. Y déjame que te pregunte también por Diego Alonso. Lo tenemos en la Liga Española. En alguna entrevista que le había hecho me había dicho, no es que sea... no es que sea un sueño, es un objetivo real entrar en la Liga Española y ha acabado pasando. Él tuvo esa etapa en la Federación Uruguaya, fue la cosa como fue en el Mundial, un grupo complicado también, pero le sale la oportunidad del Sevilla. No sé cómo lo estás viendo en sus primeros pasos, llevamos muy poco todavía, evidentemente. Bueno, lo primero que hice es felicitarle. Sé que claro, ese era un objetivo primordial para él y estoy muy feliz de que le haya llegado. Se lo merece sin duda. Y bueno, cuando vi el calendario dije, sí. Debutar contra el Madrid, claro. Champions segunda semana, Arsenal, sí. Huesos duros de roer y sabemos los entrenadores que cuando llegas a un proyecto a mitad de temporada no es fácil y menos si tienes esos retos tan cercanos a tu llegada. Pero bueno, lo conozco bien, sé el perfil de entrenador que es y la capacidad que él tiene, así que seguro que lo va a hacer bien. Lo hemos visto en las charlas previas a los partidos, que ahora se televisa todo. Uh-huh. Tiene buen pico también, ¿eh? Hombre, sí, es sangre charrúa, un motivador nato, es una persona que consigue que los jugadores se tiren de cabeza. Yo aprendí mucho de él y al final yo siempre digo lo mismo con mis equipos. Podremos jugar mejor, peor, depende de quién esté mirando, le gustará más o menos, pero yo siempre intento que mis jugadores, mi equipo se tire de cabeza hasta el final y esto lo aprendí de él. No quiero quitarte mucho más tiempo, pero por acabar de redondear del todo la entrevista, tú estuviste también en Inter de Miami, el proyecto que ahora tiene a Leo Messi. Has visto cómo trabaja Beckham. No sé, ¿qué te sale, qué te nace de decirme de aquel Inter de Miami? Bueno, que nos dé una oportunidad increíble de ser los primeros entrenadores de la historia del club. Fue el año COVID y esto no nos permitió disfrutar tanto. Claro. Pero cuando nosotros entramos en ese proyecto sabíamos que estaba Beckham detrás, sabíamos que tarde o temprano esto iba a salir bien, porque todo lo que hace Beckham acaba triunfando. Es un tío que sabe cómo hacer las cosas, que tiene paciencia y al final pues han conseguido el gran objetivo que tenían, que es entrar en competición de CONCACAF mediante el título que ganaron de la Leagues Cup. Y ese era su objetivo primordial y lo han conseguido. Ya sé que no es exactamente como cuando Beckham fue a jugar a Los Ángeles en la Major League Soccer como jugador, que las cosas han cambiado, se han profesionalizado, la liga ha mejorado evidentemente, pero viendo, me he tenido que reenganchar con el tema de que Messi, Busquets y Jordi Alba y compañía llegaban allí y ver partidos de allí. Me sigue dando la sensación que hay todavía mucha diferencia, ya no solo entre Messi, entre el mejor y el peor de la plantilla, pero entre los cracks de una plantilla y el nivel bajo, sigue habiendo todavía mucha diferencia. No sé hasta qué punto es que es un fútbol muy diferente al que yo he vivido al ver, y están las plantillas hechas de una manera
no sé si también de alguna manera influenciada por NBA, por deportes americanos y demás, pero la manera de hacer las plantillas es súper diferente a Europa, ¿no? Sí, porque hay lo que se llama el salary cap, que son los límites salariales que te empujan a hacer plantillas con desigualdades a nivel de talento y económicas. Hay los jugadores que se llaman DPs, Designated Players, que son los jugadores que puedes invertir más, mucho dinero, y los jugadores, por ejemplo, que tienes que escoger del college. Estás hablando de jugadores del college en comparación con un jugador totalmente contrastado que ha ganado Champions y mundiales y que la diferencia es enorme. Entonces, un entrenador tiene que lidiar con esos contrastes. Nosotros lo hicimos la primera temporada de Inter Miami con un equipo totalmente nuevo que no se conocían entre ellos, no habían jugado nunca juntos. Fue un reto impresionante. Fue divertido, exigente y otra vez aprendimos muchísimo de esa experiencia. Es que viendo todo el tema de la serie esta de Beckham en Netflix y tal, es que alucinaba porque estaba jugando David Beckham, con gente que tenía otras profesiones, o sea, que jugaba fútbol y además tenía otras profesiones y estaban jugando en el equipo de Los Ángeles, no en un equipo de la América profunda, en el equipo de Los Ángeles, gente que tenía otras profesiones también. Albert, me tiraría hablando contigo una hora, pero nos pegan la bronca si el podcast dura mucho más de una hora, así que nada. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Play Fútbol. Te deseamos mucha suerte para el futuro, que sea prontito que te veamos en un banquillo. Mucha suerte, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.